Hola, buenas tardes. Mi nombre es Morales Hermosillo Marta Sujei, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, les voy a presentar de la materia Estadística Inferencial 2, la unidad 4. Del libro Estadística Mario Triola. Vamos a explicar el tema 14, que es control estadístico de procesos. Empezamos con una breve definición del 14.2, gráficas de control para la variación y la media. En esta sección estudiamos la construcción de gráficas de rachas, gráficas R y gráficas X para monitorear características importantes de datos a lo largo del tiempo. Usaremos este tipo de gráficas para determinar si un proceso es estadísticamente estable o si está bajo control estadístico. A continuación, unos ejercicios, los que sean explicados en Minitab, los explicaremos en Minitab, y los que no, solamente daremos la respuesta. Empecemos por el primero. Especificaciones de producto. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas. Las latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficos de control y R. Indique que en el proceso de llenado de las latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Indique las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidades de bebida razonables cercanas a 12 onzas. ¿Por qué? La respuesta para este primer ejercicio, sería la siguiente. No. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varían mucho, pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. El ejercicio número 2, notación. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso se monitorea con gráficas de control X y R, con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denota? X, R, LCS y LCI. Nuestra respuesta sería la siguiente. X denota el promedio de las medias de cada día donde participarán al azar 50 latas al día. Y R denota los rangos de los máximos y mínimos de 50 latas al día. De ahí se saca una diferencia por día y completamos los 20 días para obtener una gráfica de rangos. LCS y LCI son límites de control superior e inferior donde serán los que trabajará el proceso. Estas definiciones que estamos explicando en los ejercicios nos van a servir para realizar los ejercicios a partir del 9. Ok, nos vamos con el tercer ejercicio. O pregunta, porque estos primeros son preguntas abiertas. Variación de datos de proceso. Considera datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas. Las latas de Coca-Cola
regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían en este contexto. ¿Qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación asignable. Para el 3, nuestra respuesta sería la siguiente. La variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas variarán. Pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por un uso intensivo. Nos vamos al 4. Elevaciones del lago Mead. A continuación se presenta una gráfica X, parte superior, y una gráfica R, parte inferior, obtenidas con las elevaciones mensuales del lago Mead en la presa Hoover. Según datos del Departamento de Interior de Estados Unidos, las elevaciones están expresadas en pies sobre el nivel del mar. Las gráficas de control se basan en las dos elevaciones mensuales de cada uno de 71 años consecutivos recientes, disponibles cuando se escribió este libro, que indican las gráficas de control acerca del lago Mead. Nuestra respuesta sería la siguiente. Aquí observamos en Minitab las gráficas. Entonces nuestra respuesta es aproximadamente en el año 35 empezó a descender las elevaciones a nivel del mar y en el año 43 volvió a subir y volvió a bajar. Por lo tanto, el lago Mead no está controlado sus elevaciones. La mayoría de los años están por encima y por debajo de los límites de control. Siguiente pregunta. Para contestar de la 5 a la 8, interpretación de gráficas de rachas, vamos a examinar las gráficas de racha de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de cola y vamos a realizar lo siguiente. Son 3 incisos. El primero nos dice que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. El segundo nos dice si el proceso no está bajo control estadístico y identifiquemos las razones de ello. Y el tercer punto dice, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Aquí, si observamos, están las gráficas de las 5, las 6, las 7 y la 8. De estas 4 preguntas vamos a contestar de cada inciso de estos. Entonces, para las 5, que nos dice que determinemos el proceso si está bajo control estadístico, aquí se observa cómo está nuestra gráfica y quedaría como respuesta del inciso A la siguiente. Dice que sí está bajo control estadístico el proceso. Si observamos aquí, es porque se ven los puntos que están más bajos. Entonces, para el inciso B, nos dice que si el proceso no está bajo control estadístico, identifiquemos las razones de ellos. Nosotros ya dijimos que no está. Ahora vamos a identificar las razones de ellos. Dice que no es aplicable. Y para el inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Se quedaría como respuesta lo siguiente. La variación es demasiado grande.
de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de forma insuficiente. Observemos la gráfica del número 6 y vamos a contestar los incisos A, B y C. Para el inciso A, vamos a determinar si el proceso está bajo control estadístico. Al observar la gráfica, quedaría como respuesta que estaba bajo control estadístico, pero se quiere salir de control. Es la oportunidad de prevenir y mejorar el proceso. Para el inciso B, si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ellos. Quedaría lo siguiente como respuesta. Hay 14 puntos cerca de la línea central y 6 puntos que empiezan a despejarse de la línea central de mayor amplitud. Aquí observamos los puntos que se acercan y los que se alejan. Inciso C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. Quedaría como respuesta lo siguiente. Al inicio del proceso empezó a trabajar cerca de la línea. Después de la variación se empezó a trabajar de otras latas, no se llenan a la cantidad deseada. Para la pregunta 7, observamos aquí la gráfica y quedaría como respuesta para el inciso A, fuera de control estadístico. Y para el inciso B, hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. También hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Observemos nuestros puntos. Aquí está nuestra línea central, aquí están los cercanos y los lejanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el ejercicio 8 tenemos esta gráfica. Y quedaría como respuesta a esos incisos la siguiente. Para la A está dentro de control estadístico, para el B no aplica y para la C la variación es mínima debido a que los rangos sus diferencias son mínimas y es muy probable que llenen las 12 latas, las latas a 12 onzas. Para el ejercicio 9 al 12, dióxido de carbono atmosférico. Vamos a utilizar los datos de la siguiente tabla. Esta es la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto de invernadero responsable, al menos en parte, de calentamiento global. Aquí tenemos nuestra tabla con los datos, los años y nuestros datos. Concentración de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna indica el año de inicio de cada década. Esta es nuestra primera columna. Y estos son nuestros datos por millón. El ejercicio 9 nos pregunta sobre dióxido de carbono. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule el valor de X y R. También obtenga los valores de LCS y LCI para una gráfica R y los valores de CLS y LCI para el gráfico X. Entonces, para realizar nuestro ejercicio 9 nos vamos a ir a Minitab y vamos a ingresar nuestros valores. En el C1 y en el C2 yo ya tengo ingresados nuestros valores, los de nuestra tablita.
En el C1 tengo el año y en el C2 tengo la concentración, que son estos valores, los años y la concentración. Después nos vamos a ir a seleccionamos Start, después Control Chart, después variables de subgrupos y Xbar. Vamos a seleccionar nuestros dos datos, que es año y concentración. Aquí seleccionamos 10 y le damos OK para que nos arroje nuestros respectivos resultados. Y como resultados tenemos lo siguiente. La X es igual a 3.19.26. Si observamos aquí, en nuestra X bar R, 3.1926. La R, 6.69. 6.69 rango. Gráfica R, LCI 1.49. LCI 1.49. La LCS 11.89. Aquí lo observamos. Gráfica X, LCI 317.20. Aquí está. Y la LCS 321.32. Aquí se observa. Esas serían nuestras respuestas para el problema 10. 9, perdón. Nos vamos al 10. Dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que los procesos no están bajo control estadístico. ¿Cuáles son las implicaciones para prácticas de la gráfica de rachas? En la C1 voy a ingresar mis 130 valores del año. Ya los ingresé, 130. En la C2, la concentración. Aquí están mis 130 valores. Después nos vamos a ir hasta... Después vamos a seleccionar Quality Tool, después Run Chart, y estos son nuestros. Aquí en la columna voy a seleccionar concentración y subgrupo 1. Le damos OK y nos arroja nuestra siguiente gráfica con nuestros respectivos valores. Aquí dice que aproximado P, valor P, 0.00. Valor P, Mixture 1.0. Entonces, para el ejercicio 10 quedaría como respuesta lo siguiente. No existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. La concentración del dióxido de carbono atmosférico es el resultado del calentamiento. Muestra creciente la gráfica en los últimos años. Ejercicio 11. Dióxido de carbono. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable.
Nos vamos a Minitab, seleccionamos, ingresamos nuestros datos, C1, C2. Ya los ingresé yo, mi año y la concentración. Seleccionamos esta, Control Chart, variable de subgrupos, XR, concentración, OK. Nos arroja nuestra gráfica y nuestros valores. Quedaría como respuesta: la variación del proceso está fuera de control estadístico. Se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores crecientes que no es aleatorio. Existen puntos fuera de los límites de control y hay 8 puntos por debajo de la línea central. Para el 12, dióxido de carbono, gráfica X. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la media de los procesos está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control conduce al rechazo de una media estadística estable. Para el 11 y el 12 sería el mismo procedimiento en Minitab. Bueno, primero ingresar nuestros valores, que los tengo C1 y C2. Seleccionamos Star, Control Chart, variables, Chart for, Subgroup, X bar R. Seleccionamos concentración, en subgrupos le ponemos 10 y le damos OK. Nos arroja nuestros resultados. Aquí están nuestros resultados y estas son nuestras respectivas gráficas para la X bar R y para el simple rango. Quedaría como respuesta entonces para el 12, la variación del proceso está fuera de control estadístico. Existen puntos fuera de los límites de control, 12 puntos trabajan fuera de los límites de control y uno solo está cerca de la línea central. Esto lo podemos observar aquí en esta gráfica. Ejercicio 13 al 16. Consumo de energía. Remítase el conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumidas en kilowatt en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. 13. Consumo de energía. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X y R. También tenga los valores de LCS, LCI para una gráfica R y los valores de LCS y LCI para una gráfica. Nos vamos a Minitab. Seleccionamos nuestros valores tomados del libro de apéndice 12. Mis valores están ingresados en la C5, C6 y C7. La C7 es el consumo de electricidad, el periodo y el número de año. Ingresamos nuestros datos en Minitab. Ya los tengo yo en la C6, C7. Tengo mis datos del consumo de electricidad y el periodo. Nos vamos a ir hasta Star, Control Chart, variable Chart por subgrupos X bar R. Seleccionamos el consumo de electricidad y aquí le ponemos 6. Le damos OK para que nos arroje nuestros resultados. Y nuestros resultados para el problema 13 serían los siguientes. Aquí muestra nuestra gráfica. Nuestra gráfica nos arroja los resultados siguientes. Esta es de X
y esa es del rango de la R, y estos serían nuestros respectivos resultados. Entonces quedaría de la siguiente manera: para la X 27.81.71, aquí lo observamos. Para la R 17.29.38, aquí se observa. Gráfica R, LCI es igual a 0, LCS 3465.67. Las observamos aquí a 0, 34.67. Para la gráfica X, LCI 19.46.42, LCS 3617. Se observan aquí. Y eso sería nuestro resultado para el ejercicio 13. Nos vamos al ejercicio 14 y 15. En el 14 y el 15 son las mismas, se hacen las mismas gráficas en Minitab. Consumo de energía, gráfica R, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Y para el 15, consumo de energía, gráfica X, permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya un gráfico X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Vamos a ir otra vez a Minitab. Y pues no es necesariamente ingresar nuestros datos porque aquí los tengo ya ingresados en la C6 y en la C7. Nos vamos a ir a Start, Control Chart, variación por subgrupos, X va R, ya tenemos los 6, le damos OK, y estos son nuestros resultados para X y para R. Entonces quedaría como respuesta de la siguiente manera: para la 14, el rango del proceso está bajo control estadístico, que sería lo siguiente: este de aquí, el rango. Y para el 15 quedaría de la siguiente manera: nuestra respuesta, la media del proceso está bajo control estadístico, y lo observamos aquí. Si nos vamos a Minitab, pues también observamos que la media está bajo control estadístico. Nos vamos a ir entonces al ejemplo 16, consumo de energía, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 48 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ingresar los valores, que es el C9. Nuestros valores. Después, perdón, es el C6 y el C7. Después nos vamos a ir a Start, vamos a seleccionar Quality Tools, después Run Chart, y vamos a seleccionar aquí en el primer recuadro el consumo de electricidad, y le damos OK. Y esta es nuestra gráfica de consumo de electricidad. Si observamos aquí cómo se despliega, quedaría como respuesta la siguiente manera: hay un patrón cíclico o repetitivo. Como es evidente, este patrón no es aleatorio y por lo tanto revela un proceso estadísticamente inestable. Nos vamos del 17 al 20, consumo de energía. Remitas el conjunto de datos del
13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes construyan el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes construyan el segundo subgrupo y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos o 5 valores cada uno. 17. Voltaje residencial. Notación. Después de calcular los valores de la media y el rango para cada subgrupo, calcule los valores de X y R. También obtenga los valores de LC, S, LC y para una gráfica R y para una gráfica X. Nos vamos a ir a ingresar nuestros valores en la C9. Casa de Bols. Aquí tengo ya ingresado todos nuestros valores que agarré del apéndice del conjunto de datos 13 del apéndice B. Entonces me voy a ir a Start, Control Chart, variables Chart for subgroup X bar R, y aquí voy a seleccionar la casa de Bols. Aquí 5. Le doy OK y me va a arrojar mis resultados. Estos serían mis resultados. Entonces quedaría como respuesta que R 0.375, X 123.6625, LCS y LCI de R, LCS 0, de LCS 0.7929 y de X LCS 123.44 y LCI 123.6625, que sería lo siguiente. Estos serían nuestros resultados como los acabo de mencionar. Nos vamos a ir al ejercicio 18 y 19 y 20. 18. Voltaje residencial. Gráfica X. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Minitab. Ingresamos nuestros valores. Ya los tengo ingresados. Me voy a ir a Start, Control Chart, variable Chart for subgrupos X bar R. Selecciono casa de Bols 5, le doy OK y estos serían mis respuestas. Entonces para la 18, la variación del proceso de la media está fuera de control estadístico. Existen 3 puntos que están fuera de los límites de control, 2 están fuera del límite inferior y 1 está arriba del límite inferior. La X, esta es la X. Y estos son nuestros puntos, 3. Arriba, abajo, fuera, en medio. Siguiente, voltaje residencial, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para las 40 cantidades de voltaje. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. Nos vamos a ir a Start,
Walking Tool, Run Chart, seleccionamos casa de Bols, le damos OK y esta sería nuestra respuesta para casa de Bols. Observamos aquí la gráfica, cómo se va descendiendo. Entonces para la 19 quedaría como respuesta lo siguiente: no hay patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico con base en la gráfica de rachas. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Aquí está nuestra gráfica. La 20. Voltaje residencial, gráfica R. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Otra vez ingresamos nuestros datos de la casa de Bols. Ya los tengo yo ingresados. Ahora me voy a ir a la gráfica. Me voy a ir a Start, Control Chart, variables chart por subgrupos XR bar. Voy a seleccionar casa de Bols, los 5 subgrupos, le doy OK y nuestros resultados serían los que estamos buscando, los de R. Estos serían nuestros resultados. Entonces quedaría como respuesta lo siguiente: el rango del proceso está bajo control estadístico. Aquí está nuestro rango, está bajo control estadístico. 21. Gráfica S. En esta sección describimos la gráfica de control para R y X basadas en rangos, la gráfica de control para monitorear la variación y el centro media. También se puede basar en desviaciones estándar. Una gráfica S para monitorear la variación se construye graficando desviaciones estándar muestrales por una línea central en S, la media de las desviaciones estándar muestrales y los límites del control en B4S, B3S, donde B4 y B3 se obtienen en la tabla 4-2 en la página 721. Construye una gráfica S para los datos de la tabla 14-1. Compare los resultados con la gráfica R del ejemplo 3. Nos vamos a Minitab, ingresamos nuestros datos de la temperatura anual. Aquí están ingresados mis datos. Después nos vamos a ir a Start, Control Chart, variable chart, full subgrupos y nos vamos a seleccionar la S. Vamos a seleccionar nuestra temperatura anual porque son los datos que ingresamos y aquí 10 subgrupos como nos mencionó el problema. Le damos OK y nos arroja nuestros resultados con su respectiva gráfica. Entonces para el ejemplo 21 nuestra respuesta quedaría de la siguiente: la S es igual a 0.1199, la CLS 0.340, la LCI 0.2057. Entonces decimos que la gráfica S es muy similar a la gráfica R. Como la gráfica S se utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más fácil su construcción que la gráfica R, porque se observa que nada más nos arroja una gráfica y en la gráfica R nos despliega 2. Para el 22, construcción de una gráfica X basada en desviación estándar. Una gráfica X basada en desviación estándar y no en rango se construye graficando las medias muestrales con una línea central en X y los límites de control X más A3 y X menos A3, donde A3 se obtiene de la tabla 14.2 en la página 721 y en la media de las desviaciones estándar muestrales. Utiliza los datos de la tabla 14-1 para construir un gráfico basado en desviaciones estándar. Compara los resultados con la gráfica X basada en rangos muestrales.
como en el ejemplo 5. Nos vamos a mi tab, seleccionamos Start. Bueno, primero ingresamos los datos, pero ya no se los había mencionado porque yo ya los tengo en mi C12. Después de haberlo seleccionado, ingresado, vamos a Start, Control Chart, variables subgrupos, y nos vamos con XBAR S. Seleccionamos la temperatura anual 10 en subgrupos y le damos OK y nos va a arrojar nuestros resultados. Se observa que aquí ya nos arroja dos gráficas como anteriormente lo veníamos observando en la gráfica R, XBAR R, ahora es XBAR S, pero igual nos arroja nuestros mismos datos de la S, de la X, y quedaría como respuesta lo siguiente: la gráfica XBAR S es muy similar a la gráfica XBAR R. Como la gráfica S utiliza desviaciones estándar muestrales en lugar de rangos, es mucho más difícil su construcción de la gráfica R. 14.3 Gráficas de control para atributos. Primer ejemplo: monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 miligramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tabletas tengan entre 315 y 333 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considere defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de estos límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren con las especificaciones de fabricación. ¿Por qué? No, porque es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Del 2 al 4, notación: suponga que se monitorean las tabletas de aspirina Bayer para garantizar que las proporciones de defectos estén bajo control estadístico, que un inspector de control de calidad selecciona al azar muestras de 100 tabletas cada una. Si los números de defectos en las primeras 5 muestras son 2, 1, 0, 4 y 3, calcule el valor P. Nos vamos a ir a... Vamos a ingresar nuestros datos de tamaño y defecto. Como dice el problema, aquí están 2, 1, 0, 4 y 3, nuestros datos de defecto, y el tamaño 100. C14 y C15. Nos vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Control Chart, Atributos Chart, y vamos a seleccionar la P. Aquí vamos a seleccionar nuestros defectos C15 y en los subgrupos vamos a seleccionar el tamaño, la C14. Le damos OK y esto es nuestra respuesta de P, de LCS y de LCI. Quedaría lo siguiente: el valor de P es igual a 0.02. Lo observamos, valor de P 0.02. Límites de control. Remítase al ejercicio 2 y calcule los valores de los límites de control superior e inferior. Algunos de esos valores necesitan el ajuste, se explique P.
Para el ejercicio 3 ingresamos otra vez valores de defectos y de tamaños. Nos vamos a ir a Start, Control Chart, Atributos Chart, P, seleccionamos nuestros defectos y nuestro tamaño de sus grupos, le damos OK y nos arroja nuestra gráfica con nuestros resultados. Se observa aquí la gráfica. Quedaría como respuesta el LCI de menos 0.022 es reemplazado por C, ya que es imposible tener valores negativos de proporciones. El LCS 0.062. 0.062 y el LCS 0, reemplazo por el 0. 14. Interpretación de una gráfica de control. Suponga que se monitorea las proporciones de tabletas de aspirina Bayer defectuosas por medio de una gráfica de control y se construye que el proceso no está bajo control estadístico debido a que existe un patrón decreciente que no es aleatorio. Se debe corregir el patrón decreciente. ¿Qué debe hacer la compañía? Quedaría como respuesta que debemos de atacar el problema para mantenerlo a control estadístico, que eso nos ayuda a prevenir si se trata de los límites de control, ya sea creciente o decreciente. Del 5 al 8, determinar si un proceso está bajo control. Examinen las gráficas de control P que se presentan, determinen si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Esta es la gráfica para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. Al observar las gráficas, se observa que la número 5 está bajo control estadístico, que la número 6 está bajo control estadístico, que la número 7 parece que el proceso está fuera de control porque se observa un patrón de tendencia creciente. Hay un punto fuera del límite de control superior y hay 8 puntos consecutivos que están por arriba de la línea central. Se observa el punto superior y los 8 consecutivos que están por arriba de la línea central, que son estos. Para la 8 está fuera de control porque se encuentran 2 puntos anormales, uno muy lejano del límite superior, que es este, y el otro muy bajo del límite inferior, que es este. Del 9 al 14, construcción de gráficas de control P. Utilice los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utiliza los 3 criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14-2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control aplica. Gráfica P. Para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluya la elevación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Defectos. Aquí están nuestros defectos, los que vamos a ingresar en Minitab. Aquí están nuestros defectos ingresados en la C18 y el tamaño en la C17. Nos vamos a ir a Minitab. Y vamos a ingresar Start, Control Chart, Atributos, la P. Aquí vamos a ingresar nuestros defectos 1 y el tamaño 1. Defectos 1 y aquí nuestro tamaño 1. Le damos OK. Y nos van a arrojar nuestras gráficas con nuestros datos. Aquí observamos
nuestras gráficas con nuestros datos, valor de P, de LCS, de LCI. Quedaría como respuesta lo siguiente. Parece que en el proceso está bajo control estadístico. Observamos nuestra gráfica. Dice que el proceso está bajo control estadístico. 10. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 en vez de 1000. Compare la gráfica de control con el ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación. Escriba en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Quedaría como respuesta, parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas son similares con la diferencia de que entre menos muestras mayor es la proporción. Nos vamos a ir a Minitab. Y vamos a ingresar nuestros datos de tamaño y de defecto. A Minitab seleccionamos Star, seleccionamos Control Chart, Attribute Chart, P, seleccionamos nuestros defectos P10 y nuestros tamaños P10 como no lo requirió nuestro ejercicio número 10. Y aquí se muestran los resultados de P, de LCS y de LCI para nuestro ejercicio número 10. Y quedaría como respuesta lo siguiente. Parece que el proceso está bajo control estadístico. Al comparar las dos gráficas son similares, de la diferencia que entre menos muestras mayor es la proporción. 11. Para P, gráfica P, para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 1000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. La gráfica P indica que este tipo de expresiones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en datos de USA, National Center for Education Statistics, y son más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ingresar nuestros valores. En la C17 y en la C18 ingresé mis valores de defecto y de tamaño 11 y me voy a ir a Start, Control Chart, Attributes Chart, P, selecciono mis valores de la C21, no, perdón, la C24 y el tamaño de mi C23, le doy OK. Me arroja mis resultados de P, es el LCS, LCI y nuestra respectiva gráfica. Quedaría como respuesta lo siguiente. El proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre 60% y 68% de manera ideal. La tasa de inscripciones universitarias sería mucho más alta. 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable.
Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Nos vamos a ir a Minitab. Voy a ingresar mis valores de víctimas y voy a ingresar mis valores de tamaño 12, que son mis C27 y C26. Yo ya los ingresé. Me voy a ir a Start, me voy a ir a Control Chart, Atributos Chart, P, y voy a seleccionar mis víctimas, que es la C27, y en subgrupos voy a seleccionar la C22, que es el tamaño P12. Le voy a dar OK y me va a arrojar mis resultados en la gráfica, que son los siguientes, y quedaría como respuesta lo siguiente: el proceso está fuera de control estadístico. Los primeros 5 años estuvo un alto índice de crímenes violentos, rebasando el límite superior. Después redujo. Después de los años 10 redujo la proporción de crímenes violentos por debajo del límite inferior. Gráfica P para votantes. En cada uno de los 23 años recientes y consecutivos de elecciones nacionales se seleccionaron al azar 1000 estadounidenses en edad de votar y se determinó el número de individuos que votaron. Los resultados se listan a continuación. Los años impares corresponden a los años de elección presidenciales. Comente acerca del comportamiento de votación de la población. Los valores se basan en datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Nos vamos a ir a Minitab. Vamos a ingresar nuestro tamaño de estadounidenses y de los votantes, que los tengo en mi C30 y mi C29. Nos vamos a ir a Start, Control Chart, Atributos Chart, P. Aquí voy a seleccionar mis votantes y en subgrupos el tamaño de estadounidenses. OK. Y me arroja mi gráfica con los resultados de P, de LCS, LCI. Y quedaría como respuesta: el proceso no está bajo control estadístico, ya que hay puntos fuera de los límites de control inferior y superior, y se debe observar un patrón no aleatorio de proporciones que baja de manera consistente y luego sube. Parece que el proceso más altas de personas votan en los años que hay elecciones presidenciales. En general, las proporciones de votantes son sumamente bajas. Menos del 60% de los posibles votantes realmente votan, y dicho porcentaje debería ser mucho más alto. Gráfica P para índice de nacimiento. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos de que generaron. Los resultados se listan a continuación. Como podrían explicarse los resultados, los valores se basan en datos de USA y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Vamos a ir a Minitab. Vamos a ingresar nuestros valores de nacimientos y del tamaño de personas en la C32 y C33. Vamos a ir a Start, Control Chart, Atributo Chart, valor de P. Voy a ingresar los nacimientos y el tamaño de personas. Le doy OK y me va a arrojar mis resultados y la gráfica. Valor de P
de LCS de LCI. Quedaría como resultado que el valor de P es 0.01, el valor de LC 0.011 y el valor de LCI 0.018.